Este hecho es un caso muy grave. Muertes innecesarias, trato inhumano. Esto no se puede permitir. Esperamos que los fiscales de prevención hagan su labor lo más pronto posible. Seguridad del Estado de la Policía investiga las causas del incendio y la unidad de trata de personas de la DIRINCRI, las condiciones de trabajo de las víctimas. Médicos del Ministerio de Salud iniciaron hoy una huelga nacional indefinida y, como era de esperarse, miles de pacientes se quedaron desamparados sin saber cuándo serán atendidos. Conozcamos algunas de las dramáticas historias. La huelga médica busca mejorar las condiciones en las que se atienden a los pacientes de todo el país. Sin embargo, son ellos los afectados que no recibirán atención por consulta externa. Por ejemplo, Margarita Casaña este lunes entró por emergencia al Hospital María Auxiliadora por una arritmia cardíaca. La atendieron, pero le pidieron regresar el día de la huelga, a sabiendas que no habría atención. Para esta fecha 4, mira. 4, ahora dice que no hay médico, está en huelga para el 26. Acabé de salir. Hasta el 26 la han pospuesto. De agosto. Ahora anoche estaba en emergencia de cardiología, mi señora, y resulta que ¿cómo se puede hacer esas cosas? Su indignado esposo reclama por ella, pues Margarita aún se siente mal. Me sigue doliendo, señorita. ¿Tiene problemas de corazón? Sí, me iban a internar ayer, pero no me internó. En el mismo hospital, Lucy Tapia esperaba que le quitaran el yeso que lleva en la pierna. Todo estaba previsto para hoy. Lamentablemente, tendrá que esperar. Pero ahorita que he ido, me ha dicho que el médico ha entrado unos 10 minutos y de ahí se ha retirado y ya no ha dicho si vuelve o no. Ella es profesora y necesita volver al trabajo. Con el yeso será imposible. Mi descanso médico solo es hasta hoy día. Mañana tengo que presentarme a trabajar. ¿Qué haría? ¿Quién me va a responder por eso? ¿Tendré que ir con yeso? Es la pregunta. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas encontramos a Karina Chumbe. Ella fue derivada de otro nosocomio hasta el INEN para descartar un posible cáncer. Pero ahora aquí me dicen que no hay y que tengo que esperar que se levante la huelga para que me den la cita. Mientras tanto, los consultorios de traumatología del Hospital Loaiza lucen vacíos. Solo atiende el jefe de la especialidad y es la realidad de varios centros de salud. Y como hemos informado, los médicos del MINSA iniciaron hoy una huelga nacional indefinida para exigir mejoras laborales, salariales y la renuncia de la ministra de Salud, Patricia García. El presidente de la Asociación Nacional de Médicos del MINSA, Danilo Salazar, dijo que la millonaria deuda que tiene el Sistema Integral de Salud con los hospitales precariza la atención a los pacientes. Pese a la medida de fuerza, garantizó que las áreas de emergencia y de cuidados intensivos atenderán de manera normal. El médico está afuera. La situación en muchos hospitales del país es terrible. En Huancayo, los médicos del Hospital Carrión han denunciado que tienen que operar a sus pacientes con taladros debido a la falta de equipos. Es usado en talleres mecánicos y construcciones, pero en Huancayo los médicos lo utilizan ante la falta de equipos para las intervenciones quirúrgicas. Lo que se utiliza para ferretería, no para otros, no, eso se está utilizando actualmente. El presidente del Cuerpo Médico del Hospital, Daniel Alcides Carrión, Germán Ochoa, denunció que desde el año pasado se han hecho al menos 500 operaciones con esta herramienta adquirida en las ferreterías. Hace tiempo hemos pedido, se han hecho los requerimientos y bueno, siempre nos han dicho que falta presupuesto. En estas condiciones, a diario se realizan en promedio 4 intervenciones. Lo más preocupante es que ya no hay insumos para esterilizar estos equipos que vienen sustituyendo a los perforadores magnéticos. En sala de operaciones no tenemos los chalecos plumados. Nos estamos exponiendo también a tener enfermedades. El personal médico indicó que tampoco cuenta con insumos ni reactivos para hacer análisis de sangre y donaciones, mientras que equipos como el tomógrafo y resonador están inoperativos. Y el Ministerio de Salud informó que la atención en los hospitales de Lima Metropolitana y regiones de todo el país se desarrolla con total normalidad pese a la anunciada huelga médica. En un comunicado señaló que solo el 15% de médicos en Lima acatan la medida. Además informó que se ha dispuesto la activación de planes de contingencia para mitigar el ausentismo en las regiones y garantizar que la atención de pacientes no sea perjudicada.
Vamos ahora al plano político. Fuerza Popular decidió abrir un proceso disciplinario contra Kenji Fujimori. El congresista dijo no conocer los cargos e irónicamente aseguró que es inocente. Hoy Kenji acudió a la reunión que realiza su bancada y dijo que jamás renunciará. Cuidado con el Max 5, cuidado. Kenji Fujimori llegaba de muy buen humor a la reunión de bancada de Fuerza Popular, pese a que unas horas antes la alta dirigencia de su bancada decidió abrirle proceso disciplinario. Por si acaso no sé los cargos por los que me están acusando, ahora me enteraré, me imagino. En conversación muy rápida con los periodistas, Kenji Fujimori justificó su inasistencia, ya que tenía un encuentro con el ministro del Interior, Carlos Basombrío. Lo importante es fomentar un clima de tolerancia y de diálogo. Llegó al Hotel El Pueblo en Ate a participar del cónclave de 3 días para unir y mejorar el trabajo partidario, pese al inicio de un proceso disciplinario que podría terminar en su expulsión. Fujimori precisó. ¿Que se excedió, congresista, usted a llamar leones o hablar de coliseos? Lo importante es que jamás voy a renunciar a mi partido. Gracias. Minutos después, continuaba desafiante en las redes sociales. Ya en el Hotel El Pueblo, enterándome de mi sorprendente proceso disciplinario, les adelanto lo siguiente: soy inocente. Parafraseando así la frase de su padre en el juicio de Barrios Altos y La Cantuta. Mientras Úrsula Letona lo mandaba a leer en Twitter. Y en declaraciones le decía que es uno más de la bancada. Él es un congresista más, somos 71 congresistas, ahora todos tenemos los mismos derechos y obligaciones y él no puede tener una situación distinta a la nuestra. En defensa de Kenji Fujimori salió Francesco Petrosi. Yo discrepo de esa igualdad. Kenji se apellida Fujimori, pero no por apellidarse Fujimori tiene ninguna preferencia ni ningún beneficio, al contrario, tiene la responsabilidad de mantener al fujimorismo unido. En ese contexto, Petrosi no se hace problemas con el calificativo de leones, hasta se anima a bromear con ello. Y bueno, Kenji Fujimori se ha convertido de un tiempo en esta parte en uno de los críticos más frecuentes y acérrimos de su propia bancada, Fuerza Popular. En la siguiente nota repasemos todos los episodios que protagonizó, la mayoría por redes sociales, por Twitter. Todo comenzó con una visita a Palacio de Gobierno. Este es el tuit que dio el primer paso de coqueteos entre el Benjamín de los Fujimori y el Poder Ejecutivo. La publicación fue de la primera dama, Nancy Lange. Luego llegaron una serie de mensajes vía la red social que alejaban al congresista de decisiones de su bancada. Por ejemplo, cuando pretendieron sacar una ley de control de medios, Kenji Fujimori defendió la libertad de prensa citando una frase de Alejandro Miro Quesada. Cuando la Comisión de Constitución del Congreso aprobó mandar al archivo las propuestas para fortalecer las sanciones por crímenes de género o llamados crímenes de odio, Kenji volvió a aparecer defendiendo a las minorías en un artículo escrito en el diario El Comercio. Mientras el país se veía afectado por las lluvias y huaicos, Kenji Fujimori enviaba mensajes con la etiqueta gubernamental, una sola fuerza. En su bancada, nadie lo siguió. Respaldó a la exfujimorista Patricia Donaire tras ser desairada, ella y su informe final de reforma electoral por varios integrantes de su bancada. Su comparación del Congreso con un coliseo romano y a los congresistas con leones que devorarían a un ministro fue el detonante. Situación que ya incomodaba a varios legisladores naranjas. La cereza en el pastel fue lo que dijo en primicia a Canal N. Allí tocó la fibra más fina en Fuerza Popular. Pidió la salida de los asesores incondicionales de Keiko Fujimori, Ana Vega y Pierre Figari, de quienes dijo deberían salir por llevar a la derrota en 2 ocasiones a su hermana. No solamente ellos, sino yo considero que debe de haber toda una reestructuración institucional del partido. Si hay 2 campañas que hemos salido como perdedores, obviamente tiene que haber toda una reestructuración del equipo. Un congresista rebelde, un parlamentario que cuestiona su bancada y que ahora es investigado por el Tribunal de Honor del partido, al que dice nunca renunciará. Bueno, y evidentemente la pregunta de esta noche tiene que ver con Kenji Fujimori. Queremos conocer cuál es su opinión sobre la reacción del Benjamín de la familia Fujimori ante este proceso disciplinario que se le ha abierto en Fuerza Popular. Escríbanos a través de Facebook y Twitter y no olviden el hashtag ANCentral.
Y el fiscal Germán Juárez aseguró que no cometió ningún acto irregular al visitar la escuela de las hijas de la pareja Humala Heredia. Según dijo, la diligencia se efectuó al haber una sospecha de peligro de fuga. No que vayan a los salones del colegio para ver si estaban las niñas o no, sino simplemente que se entrevistaran con la directora, que era lo correcto, para efecto de verificar si efectivamente existía una autorización de las menores para un curso en el extranjero. De esta manera, el fiscal Germán Juárez Atoche justificó la visita que realizaron sus adjuntos al colegio donde estudian las hijas del expresidente Ollantumala para indagar sobre el viaje que emprendieron con su abuela materna hace unos días. Según Juárez, la diligencia se efectuó al haber una sospecha de peligro de fuga. Porque existía un peligro de fuga, y así lo entendió el doctor Carguancho y dispuso pues de que la señora tenía que pedir una autorización judicial para poder salir, porque justamente el argumento fue ese, y igual lo dictó para el señor Ollantumala Tazo. Ya Sala revocó en cuanto a la señora Nadine Heredia un fallo discutible, y en cuanto al señor Ollantumala quedó justamente con esa medida coercitiva. Entonces el ánimos, el interés del Ministerio Público no es perjudicar ni hacer daño a las menores, simplemente fue hacer un acto de averiguación a la directora del colegio. Como se recuerda, el Ministerio Público investiga a la expareja presidencial por los presuntos aportes irregulares al Partido Nacionalista. En ese contexto es que se le dictó comparecencia a Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia. Precisamente la ex primera dama, a través de su cuenta de Twitter, aclaró la situación legal de su progenitora. Ni mi madre, ni mucho menos mis hijas tienen impedimento de salida del país. Mamá ha cumplido como corresponde con comunicar al juez y fiscal. El exmandatario también usó esta red social para cuestionar el accionar de la Fiscalía. Fiscales adjuntos ahora van al colegio de mis hijos a investigar sobre su viaje. Señor fiscal de la Nación, ¿le parece correcto? Hora después, la cuenta oficial del Ministerio de la Mujer publicó un mensaje que, si bien no se refería específicamente al caso Humala Heredia, sí llamaba la atención para no vulnerar los derechos de los niños cuyos padres estén inmersos en una investigación. La propia ministra del sector se refirió al tema durante una actividad oficial. Los hijos, y en todos los casos diría yo, ¿no? Los hijos no tienen responsabilidad de lo que hacen los adultos. Entonces, las autoridades y los adultos deben de direccionar su investigación a nivel de adultos. Los niños están y tienen que estar absolutamente al margen y protegidos, sobre todo emocionalmente. Cabe señalar que hace algunos meses el Poder Judicial levantó el impedimento de salida del país que pesaba sobre Ollantumala y Nadine Heredia y varió su situación a comparecencia restringida. Primera dama, ¿cuál es la expectativa para cómo está? Yo lo que quería... Alejandro Toledo habría sido parte de la red orellana antes, durante y después de su gestión, así lo reveló la fiscal del caso La Centralita, Marita Barreto, mientras el fiscal Rafael Vela pidió arresto provisorio para el exmandatario. Ese convenio preliminar o convenio preparatorio ya ha sido hecho público, ¿no? Hay aspectos que ya han sido explicitados por el Ministerio Público. En líneas generales ya se sabe cuál es el contenido de ese acuerdo. El acuerdo preliminar no es otra cosa que un convenio preparatorio en el marco de un proceso especial que está regulado en el Código Procesal Penal. Y ese convenio preparatorio nunca se hace público. Nunca se hace público. O sea, no hay deber del Ministerio Público de entregarle una copia a la Procuraduría, a los medios de comunicación, al Congreso. La ley no establece la obligación del Ministerio Público de publicar ese convenio preparatorio. Era el fiscal del caso Odebrecht, Hamilton Castro, quien explicaba que no puede dar detalles del convenio del Ministerio Público con el Ministerio Público de Brasil respecto a las delaciones premiadas en el caso de mega corrupción de Odebrecht. Eso era lo que acabamos de escuchar. Vamos con más información. Mávila. Un muerto y 2 heridos dejó un feroz ataque a balazos ejecutado a plena luz del día en Puente Piedra. Ocurrió cuando sujetos encapuchados dispararon a matar contra los ocupantes de una camioneta. Con palos y piedras, profesores bloquearon carreteras en Cusco y se enfrentaron a la policía que intentaba liberar las vías. Los docentes exigen mejoras salariales y el pago de sus beneficios laborales. La violencia se desencadenó en la carretera Cusco-Arequipa. Grupos de profesores bloquearon con palos y piedras el sector de Angostura. La vía quedó interrumpida.
En su intento de disuadir a los manifestantes, los policías lanzaron bombas lacrimógenas. Los profesores respondieron con piedras y palos. Los gases afectaron a los niños. Un agente tuvo que auxiliarlos. En esta zona de angostura que conecta a Arequipa, decenas de vehículos de transporte de pasajeros y carga quedaron inmovilizados durante 4 horas. Pero no fue el único sector tomado por los docentes en huelga. Los manifestantes bloquearon la carretera a Abancay. Otro grupo interrumpió el sector Ticatica, ruta que conduce al Valle Sagrado. Los dirigentes exigieron la instalación de una mesa de diálogo presidida por la ministra de Educación, que evalúe su plataforma de demanda como el incremento de sueldos y el pago de sus beneficios sociales. Los representantes del sector educación pidieron a los dirigentes levantar la huelga. Bien, y cocaleros del Braem llegaron a Lima con su marcha de sacrificio. Tenemos información en este momento con Felipe Ríos, quien se encuentra en el Parque Huayna Cápac. Adelante, Felipe. Buenas noches. Así es, Mávila, buenas noches. René, buenas noches. Este es el primer piquete de productores, son agricultores de diversos productos quienes han llegado desde la zona del Braem para levantar su voz de protesta contra supuestamente el incumplimiento del gobierno en unos tratados que ellos ya han tenido, una mesa de trabajo. Ellos son una parte. En breves minutos también estarían llegando, Mávila, cerca de 4.000 productores más que se suman a esta marcha. Ellos tienen planificado el día de hoy pernoctar aquí en el Parque Huayna Cápac en San Juan de Miraflores para el día de mañana iniciar una marcha hasta el Congreso de la República. Ellos esperan ser recibidos por la presidenta del Congreso como también por el presidente del Consejo de Ministros en la PCM. Señor, el pueblo ya lo sabe. Cerca de 4.000 vienen hacia acá, hacia Lima. Bien, Felipe, gracias por la información. Empiezan hermanos nuestros que están a unos instantes nada más ya de este lugar, que es el Parque Zonal Huayna Cápac del distrito Miraflores. De San Juan de Miraflores. Ok, entonces damos pase de estudios, compañeros. Bien, Felipe, esperemos que esta mesa técnica se instale lo antes posible para evitar consecuencias. Y luego de una larga espera, el municipio de Surco inauguró la vía auxiliar de la avenida Tomás Marzano. La obra había quedado abandonada por la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico hace más de 2 años. Después de tanta espera, se abrió la pista auxiliar de la avenida Tomás Marzano en Surco. Esta vía de 2 kilómetros se ubica entre las avenidas Caminos del Inca y Ayacucho. Durante varios meses, la vía cerrada causó más de un dolor de cabeza a choferes y vecinos quienes no podían pasar por esta zona. El cierre de esta auxiliar originó varios informes en nuestro noticiero. La habilitación de esta pista estuvo a cargo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, pero luego fue abandonada a su suerte hasta que el municipio de Surco retomó los trabajos. Beneficia evidentemente a los vecinos que vienen de San Juan, a los vecinos que vienen de Villa María del Triunfo y que van hacia Surco, Surquillo, Miraflores. Pese a estar recién estrenada, el asfalto tiene algunos deterioros por culpa de las empresas de servicio público. Esta pista recién inaugurada ya tiene un primer problema. Estos tapas de buzón que están mal colocadas ya empezaron a rajar el recién inaugurado pavimento. Yo le pido a Sedapal, ya que estamos en el proceso de entrega de la obra, coordinar para que de manera nocturna se reemplacen todos esos buzones y que estén en el nivel de la pista. Según el alcalde Gómez, esta vía podría ser más eficiente si la Municipalidad de Lima reorganiza el tránsito. Hay que tener bien definidos los carriles de segregación. Un carril exclusivo para vías privadas de vehículos y otro para vías para el transporte público. Espera que su idea sea recibida por otras autoridades en favor de miles de personas que circulan a diario por este lugar. Momento de ir a una pausa en América Noticias y al regresar capturan a peligroso delincuente que casi termina linchado al intentar robar una combi. Además, acusan a la policía de intentar atropellar a fiscalizadora que le iba a colocar una multa. Un participante ruso de La Voz canta en pleno vuelo para calmar a los pasajeros. Encuentra este video y más en nuestra web
americanoticias.p. Cámaras de seguridad registraron todos los movimientos de un peligroso ampón que casi terminó linchado luego de intentar robar una combi. El dueño lo sorprendió en plena faena y el serenazgo y la policía lo atraparon. Creyó que era un robo simple, fácil y hasta perfecto. Sin embargo, se equivocó. Por poco recibió una tremenda paliza y terminó capturado. Con tan solo 23 años, este delincuente conocido con el alias de Chompiras se había convertido en un verdadero dolor de cabeza para los vecinos de Cercado de Lima. Los vehículos estacionados estaban siempre en su mira y aplicaba el bujiazo para dar el golpe. Chompiras es un delincuente juvenil. A los 16 años asaltó a una turista de nacionalidad argentina. Posteriormente, a los 17 años, también tiene otros antecedentes por robo agravado. 4 de la mañana en la cuadra 2 del Jirón Quica. Las cámaras de seguridad del municipio de Lima lo grababan todo. Estaba al acecho de su próximo ataque. Sin ningún temor, pretendió abrir las puertas. Un testigo lo vio y se alejó. El Chompiras no estaba dispuesto a rendirse. Dio media vuelta, lanzó una bujía contra el vidrio y se ubicó muy cerca. Al notar que nadie apareció, volvió a su objetivo y se introdujo. Lo primero que hizo fue sacar la radio. El propietario se percató y rápidamente avisó al serenazgo. El ladrón fue sorprendido por la víctima con una vara de fierro y sin pensarlo, emprendió la huida. Aquí en la central de videovigilancia, que está interconectada con el 105 de la Policía Nacional, llamó la atención de inmediato la alerta del operador y de inmediato fueron las unidades de serenazgo con la policía logrando la captura. Los patrulleros que habían sido alertados lo acorralaron. El atraco fue frustrado y Chompiras llevado a la comisaría de Alfonso Ugarte, donde fue finalmente identificado como Miguel Suárez Bonifaz, un joven sin oficio ni beneficio y que fue captado desde temprana edad por los tentáculos de la delincuencia. Y un policía fue acusado, sí, un policía, de intentar atropellar a una fiscalizadora municipal que iba a colocarle una papeleta en el Cercado de Lima. Otros policías evitaron que el conductor huya del lugar. El señor no quiere recibir la papeleta. En estos momentos la compañera se le está disponiendo a entregarle. A bordo de este auto blanco estaba Jorge Armando García Lanza. Afuera, imponiéndole una acta de control, Roxana Ríos. Le puse en el parabrisas, le puse el acta de control. Cuando yo me doy media vuelta, el señor avanza intenta atropellarme. Baja su luna específicamente para insultarme, inventarme la madre y decirme que soy una y se largó. Él es un suboficial de segunda de la Policía Nacional quien se encontraba de civil realizando colectivo, según la fiscalizadora de la Municipalidad de Lima, Roxana Ríos. Lo intervení porque estaba haciendo taxi colectivo en la avenida Garcilaso, cuadra 12, de sur a norte, y lo ubicó. Yo estaba motorizado, estaba haciendo el servicio de motorizado y el señor tenía su letrero de Tacna, entonces lo que yo hice fue intervenirlo. Asegura Ríos que le exigió su identificación, pese que él siempre se lo negó. Le solicité sus documentos, pero el señor insistentemente abrió su documentación y solamente me dijo de que era policía y que por favor no le ponga el acta. Ella lo hizo y como consta en este video lo deja sobre el parabrisas y él intenta atropellarla. El auto no tenía placa adelante. La policía y otros inspectores municipales llegaron al lugar para evitar que huya. Tuvo que ser llevado a la comisaría de Alfonso Ugarte. Pese a nuestra insistencia, no quiso dar su versión de los hechos. Baje la luna, por favor. Los peruanos sufrieron graves quemaduras en Chile tras ser atacados por una turba que les roció combustible y prendió fuego. Sus familiares denunciaron que fueron víctimas de xenofobia. Denunció que sus hermanos Juan Nelson Jiménez Ninaja y José Luis Díaz Ninaja fueron víctimas de xenofobia por ser peruanos. Desde hace 5 años trabajaban en la extracción de algas en la caleta de Quebrada Honda, en el sector de Tocopilla, en Chile. Hace unos días enfrentaron problemas por no contar con permiso para dicha faena. Desde ese momento empezaron a hostigar a sus familiares, según denunció Fiorella Jiménez. Ante las amenazas decidieron retornar a Tacna y cuando retiraban sus pertenencias de su casa prefabricada, una turba los atacó